Vamos a estar orando por el mensaje, ¿no? El mensaje que el Señor quiere hablarnos a nuestras vidas. ¿Ha venido atento a oír la palabra del Señor? Sí, gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a estar orando por la palabra del Señor. Amén. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque hemos podido adorar y glorificar tu nombre, hemos podido agradecerte, Señor, como iglesia, como cuerpo, por las maravillas, por tu cuidado hacia nosotros, por tu amor y por tu misericordia. Y ahora, Señor, va a ser expuesta tu palabra, quien va a hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones. Tengamos y dispongamos un corazón humillado delante de ti, Señor, y un oído atento a lo que quieres hablarnos, Señor, a cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra nos limpia, tu palabra nos edifica, tu palabra habla en nuestras vidas en cada momento, y en este momento en especial tú quieres hablarnos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que voy a invitar a la pastora Patri. Buenos días, queridos hermanos. Saludamos a todos los hermanos que están aquí presentes y los hermanos que están por las redes, agradecidos a Dios por cada una de sus vidas y por tener el privilegio de ser sus hijos, y en esta hermosa mañana de domingo poder estar compartiendo la palabra del Señor con todos ustedes. Y les invito a que abramos la carta de Santiago en el capítulo 1, versículo 5. Santiago capítulo 1, versículo 5 al 7. Y los invito a ponerse de pie para leer la palabra del Señor en reverencia a su palabra, a Dios. Y dice el versículo 5 así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Y como domingos anteriores estuvimos compartiendo el capítulo 1, el versículo 1, el 2 y el 3, donde Santiago y el 4 les hablaba a la iglesia en ese entonces, les estaba enseñando cómo ellos se tenían que dirigir, cómo tenían que vivir en su vida cotidiana. Les hablaba de que tuvieran sumo gozo en medio de las pruebas, que tuvieran paciencia, de que fueran cabales y perfectos para que la obra de Dios fuera completa en ellos. Y hoy, en el versículo 5, nos habla específicamente, como terminamos de leer, que si alguno de vosotros, que si alguno de ellos, de los que estaban allí, tenían falta de sabiduría, se la pidieron a Dios, el cual el Señor les iba a dar abundantemente y sin reproche. Y vamos a ver qué significa sabiduría. La palabra sabiduría significa tener en claro, un claro entendimiento y discernimiento. Significa aplicar, saber cómo aplicar la verdad en todas las situaciones de nuestra vida. Sabiduría es saber discernir lo que está bien de lo que está mal y tomar las decisiones correctas. Y solo Dios puede darnos esa sabiduría, como les explicaba Santiago a los hermanos. Como dijimos también en domingos anteriores, también esta palabra es para nosotros hoy. La sabiduría, queridos hermanos, es un regalo gratuito de Dios para todos los que lo pidan. Acabamos de leer que todo lo que la pidan a Dios, Él se las da abundantemente y sin reproche. Y en la Biblia, la sabiduría se refiere a la habilidad
de entender y aplicar estos principios éticos y morales que Dios ha establecido. Por eso vamos a ver en un libro de la Biblia que nos habla mucho de la sabiduría, y ese libro es el libro de Proverbios. Los invito a ir a Proverbios, capítulo 1, versículo 7, donde allí nos habla sobre la sabiduría. Y dice así: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Proverbios, capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y vemos que dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y temer a Dios significa amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. Es rendirnos al Señor, es agradarle a Él en todo lo que nosotros hacemos. Pero sigue diciendo el versículo 7 de Proverbios 1 que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces vemos que la sabiduría contrasta con la falta de sabiduría, que se refiere a la incapacidad o falta de disposición para seguir los caminos de Dios. Por eso los insensatos la desprecian, la ignoran. En cambio nosotros que amamos a Dios, como estos hermanos que estaban reunidos en aquel lugar en ese tiempo, estaban escuchando lo que Santiago les hablaba. Ellos amaban a Dios, por eso les decía Santiago que le pidieran a Dios sabiduría, porque sabiduría es saber hacer lo correcto y hacerlo en el momento correcto. Por eso es que Santiago les anima a que si les faltaba sabiduría, se la pidieran a Dios. La sabiduría también, hermanos, es un tesoro invaluable que todos deseamos tener. Nosotros en la vida enfrentamos continuamente, constantemente, situaciones en las que necesitamos sabiduría para tomar decisiones acertadas o correctas. Pero les pregunto, ¿dónde podemos encontrar una fuente inagotable de sabiduría? ¿Dónde podemos encontrar esto? Como dice el versículo 5, en el Señor, en Dios. Que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Dónde la encontramos nosotros? En Dios. El creador del universo está dispuesto a darnos, a concedernos esa sabiduría, pero no solo a darnos sabiduría, dice que la dará en abundancia a todos los que se la pidan. Y esto, queridos hermanos, nos llena de esperanza y de confianza, como me imagino a estos hermanos nuestros en aquel tiempo, porque hay muchas situaciones en las cuales ellos tal vez no sabían cómo hacer o qué hacer, pero tenían ahí a Dios, a su sabiduría, para saber qué hacer en el momento correcto. Como hoy nosotros tenemos situaciones diferentes que enfrentar. Y a veces no sabemos cómo hacer, pero acá la palabra de Dios nos deja el consejo para que nosotros le pidamos a Dios. Y esto traía confianza, traía esperanza. Y esto también nos recuerda que no tenemos que enfrentar los desafíos solos, ni depender de cómo nosotros haríamos las cosas, porque tal vez si las hacemos a nuestra manera, seguramente nos vamos a equivocar y vamos a tomar decisiones equivocadas, incorrectas. Pero nosotros, hermanos, a la luz de esta palabra que hoy estamos compartiendo, vemos que tenemos acceso directo a esa sabiduría divina, a esa sabiduría que Dios nos ofrece. Solo tenemos que hacer algo, pedirla. No hay límites en cuanto a la sabiduría que Dios está dispuesto a otorgarnos. No importa cuán grande sea nuestra necesidad, no importa cuán difícil sea el momento. Él dice su palabra que nos da abundantemente y sin reproches. No hay restricciones, no hay reproches. Podemos acudir a Él una y otra vez. Siempre Él nos va a responder con sabiduría. Y podemos ver que la sabiduría no es algo que nosotros la podemos adquirir por nosotros mismos, no es algo que nosotros tenemos.
sino que debemos pedirle al Señor sabiduría. Y la buena noticia de esto es que Él nos responde con su sabiduría, dándola generosamente y sin reproche. Gloria a Dios por eso. Porque cuando dice que la da, pero la da abundantemente y no en algunos momentos de nuestras vidas. Cada vez que la necesitamos, podemos pedirla al Señor, pidámosla y Él nos la va a dar. Nosotros no debemos orar para que no tengamos aflicciones, porque aunque oremos van a venir, porque Jesús dijo que en el mundo íbamos a tener aflicciones. Pero nosotros debemos orar y pedirle a Dios sabiduría para tomar las decisiones correctas. Y seguro que conforme a esa sabiduría que Dios nos da, lo vamos a hacer. Y vamos a ver un ejemplo en la palabra de Dios de un rey que le pidió a Dios sabiduría y Dios se la concedió, por supuesto. Estamos hablando del rey Salomón. Narra la historia en el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 16 al 28. Después ustedes en sus casas, en sus hogares, la pueden leer más detenidamente. Y aquí en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 16 al 28, vemos la historia de dos mujeres que tuvieron una situación. Una de ellas se le muere su hijito, su bebé, y mientras que la otra dormía, esta se la cambia y le pone su hijo muerto y toma el vivo de la otra mujer. Por supuesto que la mamá del hijo vivo, cuando despierta, se da cuenta que ese no era su hijo y le reclama, le dice a esta otra mujer: este no es mi hijo. No, es la otra: no, sí, es mío, es mío. Y se produce una discusión. Entonces vamos al rey y recordando que cuando Salomón toma el reinado, él le pide algo a Dios. Mejor dicho, Dios le dice: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y Salomón, ¿qué te pide? Sabiduría para saber gobernar a este gran pueblo, a esta gran responsabilidad que él tenía por delante. He aquí, tuvo una. Entonces estas mujeres van delante del rey y le cuentan la situación. Entonces el rey, con esa sabiduría que Dios le había dado, le dice a uno de sus soldados: tráeme una espada. Le trajeron la espada y el rey Salomón dijo: corta al niño al medio y dale una mitad a una y la otra mitad a la otra. Por supuesto que la mamá del hijo muerto dijo: me parece bien, sí, así tenemos un pedazo cada uno. Mas la verdadera madre dijo: no, dénsela a ella. Porque una verdadera madre ama a su hijo por sobre su propia vida. Y ella quería mantener a su hijo con vida y le dice: dénselo a ella. Y ahí el rey Salomón, con esa sabiduría que Dios le dio, dijo: déselo a ella, porque ella es su madre. Está dispuesta a darle el hijo a esta otra mujer para que su hijo no sea muerto. Una historia que fue vivida y está aquí en la palabra de Dios, hermanos. Y muchas veces nosotros tenemos situaciones difíciles, situaciones que tenemos que tomar decisiones y no sabemos para dónde ir, qué hacer, cómo hacerlo. Pero nos dice hoy la palabra de Dios que si no sabemos, se la pidamos a Dios si no la tenemos. Y Él no solo que nos la da, sino que la da abundantemente, abundante. ¿Vieron cuando es abundante? No es un poquitito, abundante y sin reproche. Vemos una historia verídica, algo que pasó, y vemos la sabiduría de Dios en la vida del rey Salomón. Y sigue diciendo, vemos que Salomón usó la sabiduría que Dios le dio e hizo lo correcto. Y dice el versículo 6 de Santiago 1, sigue diciendo la palabra de Dios, el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Vemos que dice: pida con fe, sin dudar.
Es decir, que Dios le iba a dar a ellos la sabiduría que necesitaban, pero ellos no tenían que dudar, no dudando nada, recordando que Santiago le está hablando a la iglesia en ese tiempo y le está diciendo que le pidan a Dios sabiduría, que Dios se la da abundantemente y sin reproche, pero no debían dudar, tenían que pedir con fe. Porque si no, como dice el versículo 8 más adelante, que iban a ser personas de doble ánimo, es decir, personas inestables en todo su camino. Porque le decía, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago les aconseja que no duden, que le crean a Dios, porque si no iban a ser personas inestables, personas de doble ánimo. Porque el que duda es semejante a la onda del mar. Vemos que aquí está usando un símil. Un símil es una figura literaria, es una comparación, es una semejanza. ¿Vieron cómo hace la ola del mar? Va y viene, es arrastrada por el viento. Si el viento es norte, si el viento es sur, no está firme. Y vemos que dice, porque el que duda. Y a veces el corazón del hombre o de la mujer duda. Le pide a Dios algo hoy y tal vez mañana no ve resultados, no ve la solución y ya dice, no, y comienza la duda en el corazón, porque no hay supuestamente una aparente solución. Entonces intentan resolver el problema por ellos mismos. Y a estos son los que comparan aquí la palabra de Dios con las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro. Por eso nosotros, como cristianos, como verdaderos cristianos, tenemos que orar con fe. Como dijo Jesús en Mateo 21, capítulo 21, versículo 21 y 22. Y los invito a que lo leamos. Nosotros debemos orar con fe, no dudando nada. Como dijo Jesús en el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 21 al 22. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. La fe, hermanos, descansa en las promesas de Dios, teniendo seguridad de lo que nosotros pedimos y oramos confiando en el Señor. Porque su palabra también nos dice que cuando nosotros pedimos algo a Dios, recordamos su palabra, que Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Los invito a que vayamos a Efesios. Eso nos dice la palabra de Dios. Por eso nosotros debemos pedir con fe, no dudando, porque sabemos a quién le estamos pidiendo. Él es poderoso, dice Efesios capítulo 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Que nuestra confianza siempre esté puesta en el Señor, que no le demos lugar a la duda, que no le demos lugar a la incredulidad, que no pensemos que Dios no puede hacerlo. Todo lo contrario, tenemos a un Dios omnipotente, a un Dios todopoderoso, un Dios que es misericordioso y que le escucha la oración de sus hijos. Y dice el versículo 7, el último versículo, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Aquí Santiago, recordemos que le está hablando a cristianos, pero les hace una advertencia a los hermanos de que si ellos trataban de resolver sus problemas o dificultades por sus propios medios, entonces Dios no puede hacerlo por ellos. Dios no puede actuar. Cuando nosotros
estamos dudando cuando nosotros no estamos confiando. Santiago les advierte, no piense pues quien tal haga, ¿a qué se refiere? A los que dudan, que recibirá cosa alguna del Señor. Mejor es entonces poner todos nuestros asuntos y sus propias vidas bajo la voluntad de Dios. Por eso, queridos hermanos, les animo a ser humildes, a reconocer que tenemos limitaciones y pedir ayuda. ¿Cómo? Pedirle a Dios sabiduría. Dios, que es la única fuente de toda sabiduría y la que necesitamos cada día para saber cómo hacer, cómo actuar, para tomar decisiones correctas, para tomar decisiones más sabias, por ejemplo, en el trabajo, con la familia, en el diario vivir nuestro, y estar dispuestos a aplicarla en nuestra vida diaria, no dudando, sino confiando, ya que Dios condena la incredulidad. Dios condena la incredulidad de los que dudan de sus promesas. Tenemos que confiar en Dios todo el tiempo, sabiendo que Él todo lo puede. Él es nuestro Padre. Él nos ama, hermanos. Él está atento a todo lo que sucede en nuestra vida. Él sabe todo, Él conoce todo. ¿Sabe lo que hoy te pasó? ¿Sabe lo que va a pasar mañana? Él lo sabe todo. Por eso ánimo, queridos hermanos. Sigamos confiando, sigamos creyendo en el Señor siempre. Tenemos la oportunidad hoy de pedirle su sabiduría. Pidámosela a Él, el cual la da abundantemente y sin reproche. Confiemos que no estamos solos, no tomamos decisiones por nosotros mismos, porque si no nos vamos a equivocar siempre. Seguramente hemos tomado decisiones ya, de las cuales muchas veces nos arrepentimos, porque nos hemos dado cuenta que no le hemos pedido al Señor sabiduría. Y quiero decirles el título de este mensaje, antes de terminar. El título que le puse es Abundante Sabiduría. Y cuando alguien da abundante, no es con una mano, sino da con las dos manos. Da y sin reproche. Ese es nuestro Dios. El Dios que sabe que vamos a pasar por situaciones, pero que Él nos dejó allí su sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Temámosle a Él siempre. Reconozcámosle a Él siempre en todos nuestros caminos, en todo lo que vayamos a hacer. Pareciera tonto decir, uy, Señor, ¿a dónde me puedo ir de vacaciones? Señor, ¿cómo quieres que haga este negocio? Señor, ¿qué quieres que me compre? ¿Cómo quieres? ¿De qué manera? ¿Cuándo? Nosotros, como verdaderos hijos de Dios, debemos humillarnos, ser humildes y reconocer cuando no sabemos cómo hacer las cosas y pedirle a Dios sabiduría. Saber que Él está dispuesto siempre, una y otra vez, para darnos su sabiduría. Ánimo, sigamos firmes, sigamos confiando, sigamos perseverando, que tenemos todo para poder vivir en esta tierra agradando al Señor. Y no haciendo nuestra voluntad, sino la voluntad de Él. Que el Señor les siga bendiciendo. Oramos. ¿Algún hermano que quiera hacerlo? Puede estar orando porque el Señor le haya hablado en esta mañana. Gracias, Padre amado, por esta palabra que hemos recibido de ti, Señor amado, porque nos instruye para nuestra vida diaria, Señor, cada día. Gracias. Vemos con bendición, Señor amado, que tú extiendes tu mano de poder sobre nuestras vidas, para que podamos retenerla, Señor, siempre. No sea un pasar de la palabra nada más, sino que podemos escudriñar las Escrituras, porque su palabra dice que tenemos la vida eterna, Señor. En el nombre glorioso del Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén.
Amado Dios, gracias Señor porque eres bueno, porque has hablado a nuestras vidas y a nuestros corazones. Gracias Padre porque tú eres la sabiduría y el principio es temerte, Señor. Que esta palabra, Señor, que ha venido a nuestros corazones, en cada una de nuestras vidas podamos ponerla por obra en todo nuestro diario vivir, Señor. Sabiendo, Padre Celestial, que lo que hagamos lo hacemos para agradarte a ti, para adorarte a ti, para exaltarte a ti, conforme a tu sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, por estar aquí con los hermanos, pastores, esa palabra que tú me hablaste, que me hablas con la hermana. Gracias, Señor, por bendícelo. Claro, no cristiano, pero Jesús. Gracias, Señor, por todo. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo, hermanos, y disfruten hoy de un hermoso domingo en familia.